Hay una pregunta que los hombres del cártel de Sinaloa nunca se hacían en voz alta. No porque no supieran la respuesta, sino porque hacerla en voz alta significaba que todavía no la sabías. Y no saber esa respuesta, en ese mundo, tenía un precio que no se pagaba con dinero. La pregunta era simple. Brutal en su simplicidad. ¿Cuánto tenías que entregar para que Joaquín Guzmán Loera confiara en ti? No hablamos de lealtad declarada. No hablamos de palabras dadas frente a otros hombres. Hablamos de algo mucho más antiguo, mucho más frío. Hablamos de un sistema que el Chapo construyó durante décadas, piedra sobre piedra, cuerpo sobre cuerpo, peso sobre peso. Un sistema que muy pocos conocieron completo. Y los que lo conocieron completo, casi ninguno está vivo para contarlo. Lo que vas a escuchar esta noche no está en ningún expediente oficial. No aparece en las transcripciones del juicio de Nueva York. No lo dijo ningún testigo protegido con nombre visible. Viene de otro lugar. Viene de las grietas entre los documentos, de las conversaciones que se filtraron sin querer, de los hombres que estuvieron cerca sin estar demasiado cerca. Viene del archivo que nadie debería tener. Si estás aquí por primera vez, este es el archivo prohibido. Un canal donde los secretos que se llevaron a la tumba encuentran la manera de salir. Suscríbete ahora, porque lo que viene después de esta noche no lo vas a querer perderte. Pero volvamos a la pregunta. Volvamos al dinero. Porque en el universo de Joaquín Guzmán Loera, el dinero nunca fue solo dinero. Fue lenguaje. Fue prueba. Fue la única forma honesta que tenía el mundo de decirle a un hombre quién era realmente. Para entender cómo funcionaba el sistema de confianza de El Chapo, hay que entender primero algo que mucha gente olvida. Joaquín Guzmán Loera no nació poderoso. Nació pobre. Nació en La Tuna, Badiraguato, en una sierra donde la pobreza no era una condición temporal sino una herencia. Su padre era campesino. Su infancia fue dura en el sentido más literal de la palabra. Y los hombres que nacen así, los que suben desde ese piso de tierra hasta controlar rutas de miles de millones de dólares, aprenden algo que los ricos de cuna nunca aprenden. Aprenden a leer el dinero como si fuera un idioma. Aprenden a ver en cómo un hombre gasta, guarda, ofrece o esconde su dinero, todo lo que ese hombre es. El Chapo no confiaba en palabras. Desconfiaba de los abrazos, de las promesas, de los juramentos. No porque fuera un hombre sin sentimientos, sino porque había visto demasiadas veces cómo los sentimientos se evaporaban cuando las cosas se complicaban. Lo que no se evaporaba, lo que quedaba cuando todo lo demás se iba, era el rastro del dinero. El dinero dejaba huellas. El dinero tenía memoria. Y el Chapo sabía leer esa memoria mejor que nadie. El sistema empezó a construirse en los años en que Joaquín todavía trabajaba bajo las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo, el hombre que en los años 80 controlaba prácticamente todo el tráfico de droga que entraba a Estados Unidos desde México. En esos años, Guzmán era un operador joven, ambicioso, con una capacidad logística que sus superiores reconocían pero también temían. Y fue en esos años cuando Joaquín aprendió la lección que definiría toda su carrera. Aprendió que la traición tiene precio. Y que ese precio, casi siempre, se paga antes de que la traición ocurra. Cuando el cártel de Guadalajara se fragmentó después del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, cuando las estructuras se rompieron y cada plaza quedó flotando en busca de dueño, Guzmán vio algo que otros no vieron. Vio que el momento de mayor peligro no era la guerra abierta. Era la transición. Era el instante en que los hombres cambiaban de bando, cuando las lealtades se renegociaban, cuando cada quien miraba alrededor y calculaba en silencio hacia donde convenía moverse. En esos instantes, la única forma de saber quién estaba realmente contigo era observar que estaban dispuestos a arriesgar. Y lo que más duele arriesgar, siempre, es el dinero propio.
Fue entonces cuando Joaquín Guzmán empezó a diseñar lo que sus hombres más cercanos llamarían años después, en conversaciones que nunca debieron salir de ciertos cuartos, la entrada al círculo. No tenía nombre oficial. No era un ritual con nombre. Era simplemente la manera en que las cosas funcionaban. Y funcionaban con una precisión que habría impresionado a cualquier hombre de negocios del mundo legal. Ahora bien, antes de continuar, hay algo que necesitas saber. Hay un detalle sobre cómo funcionaba ese sistema en sus primeras etapas, un detalle que los investigadores del caso descubrieron casi por accidente durante el proceso de extradición de El Chapo en 2017, que cambia completamente la manera en que se entiende toda la historia. Un detalle que no está en los titulares. Que casi nadie mencionó. Y que, cuando lo escuches, vas a entender por qué ciertos hombres que estuvieron muy cerca de Guzmán durante años nunca llegaron a ser parte de su círculo real. Nunca. A pesar de todo lo que hicieron. Ese detalle llega en unos minutos. Por ahora, sigamos construyendo el cuadro completo. El sistema de confianza de El Chapo tenía 3 capas. No 2. No 4. 3. Y esto es importante porque mucha gente que ha escrito sobre el cártel de Sinaloa habla de una jerarquía lineal, como si fuera una empresa con organigrama. No era así. Era más parecido a un conjunto de círculos concéntricos, donde cada círculo tenía su propia economía, sus propias reglas, su propio vocabulario de gestos y dinero. El círculo exterior era el más grande. Ahí estaban los transportistas, los halcones, los operadores regionales, los hombres que movían producto de un punto a otro sin saber necesariamente qué tan grande era la estructura a la que servían. Para estos hombres, la relación con el cártel era básicamente transaccional. Hacían su trabajo, recibían su pago. La lealtad que se les exigía era simple: no hablar, no robar, no llamar atención innecesaria. El precio de entrada a este círculo era bajo. En muchos casos era casi nulo. Bastaba con ser presentado por alguien conocido y demostrar que se podía hacer el trabajo. El círculo intermedio era diferente. Aquí estaban los hombres que manejaban plazas, que coordinaban operaciones más grandes, que tenían contacto con proveedores o con autoridades locales. Para estos hombres, la relación con el Chapo era más personal. Pero más personal no significaba más cercana. Significaba más costosa. Porque para moverse del círculo exterior al círculo intermedio, no bastaba con hacer bien el trabajo. Había que demostrar algo más. Había que demostrar que el trabajo importaba más que el dinero. Y esto se demostraba de una sola manera. Dentro de la estructura de Sinaloa, existía una práctica que los más cercanos a Guzmán describían de formas ligeramente distintas, pero que en esencia siempre era la misma cosa. Cuando un hombre quería ascender, cuando quería que el Chapo lo viera como alguien en quien realmente podía confiar, en algún momento de ese proceso, ese hombre tenía que hacer una entrega que no tenía sentido lógico inmediato. No era el porcentaje acordado. No era el pago por una plaza. Era algo adicional. Algo que nadie le había pedido. Algo que el hombre entregaba por iniciativa propia, sin garantía de que fuera a recibir algo a cambio, al menos no de forma inmediata ni directa. La cantidad variaba. Dependía del nivel al que el hombre aspiraba, del momento histórico del cártel, de la situación particular de cada plaza. Pero la lógica detrás de la cantidad no era la cantidad en sí misma. Era el gesto. Era lo que el gesto decía sobre el hombre que lo hacía. Porque cuando alguien entregaba dinero que nadie le había pedido, cuando alguien dejaba sobre la mesa más de lo que le correspondía por obligación, estaba diciendo varias cosas a la vez. Estaba diciendo que entendía cómo funcionaba el poder en ese mundo. Estaba diciendo que no necesitaba que le explicaran las reglas no escritas. Estaba diciendo, sobre todo, que era capaz de pensar a largo plazo, de sacrificar ganancia inmediata por posición futura.
Y un hombre capaz de hacer eso era un hombre que el Chapo podía usar en operaciones que requerían precisamente ese tipo de pensamiento. Los hombres que llegaban con exactamente lo que les correspondía, ni un peso más ni un peso menos, eran hombres confiables en el sentido básico de la palabra. Hacían su trabajo. Pero nunca llegaban al círculo íntimo. Nunca. Porque un hombre que solo da lo que le piden es un hombre que, cuando nadie le esté mirando, probablemente dará menos. Y ahora viene el detalle que mencioné antes. El detalle que los investigadores descubrieron casi por accidente. Durante el proceso previo a la extradición del Chapo, cuando las autoridades estadounidenses estaban reconstruyendo la estructura financiera del cártel con la ayuda de varios colaboradores, uno de esos colaboradores, cuya identidad sigue siendo reservada en los documentos públicos, describió algo que inicialmente los investigadores pensaron que era una exageración o una distorsión de los hechos. Tardaron semanas en verificarlo. Y cuando lo verificaron, cambiaron la manera en que estaban modelando toda la jerarquía financiera de Sinaloa. Lo que ese colaborador describió era esto: el Chapo no solo observaba lo que los hombres entregaban. Observaba también lo que los hombres hacían en el tiempo inmediatamente posterior a la entrega. Porque había descubierto, con los años, que el momento más revelador no era el momento de entregar. Era el momento que venía después. El momento en que el hombre esperaba. El momento en que el hombre que había dado más de lo que le pedían tenía que seguir funcionando con normalidad, sin saber cuándo ni cómo llegaría el reconocimiento, si es que llegaba. Los hombres que empezaban a mostrarse ansiosos, los que buscaban señales de que habían sido notados, los que hacían preguntas indirectas sobre si el Señor había recibido el mensaje, esos hombres revelaban algo fundamental sobre su carácter. Revelaban que su generosidad no había sido generosidad real. Había sido una inversión con expectativa de retorno inmediato. Y un hombre así, un hombre que da para recibir rápido, es un hombre que bajo presión tomará atajos. Que buscará la ganancia corta sobre la posición larga. Que en el momento crítico hará lo conveniente en lugar de lo correcto. El Chapo no quería esos hombres en su círculo íntimo. No porque fueran malos operadores. Muchos eran excelentes operadores. Sino porque en el nivel más alto de la estructura, en el nivel donde se manejaban los secretos que realmente importaban, la lealtad no podía ser transaccional. Tenía que ser algo más cercano a una convicción. Y las convicciones no preguntan cuando les toca su parte. Los hombres que pasaban esa prueba sin saberlo, los que entregaban y luego simplemente seguían trabajando, seguían siendo los mismos, sin cambiar su comportamiento ni buscar señales de reconocimiento, esos hombres empezaban a aparecer en conversaciones que antes no los incluían. Empezaban a recibir llamadas a horas en que las llamadas no eran rutinarias. Empezaban a ser considerados para operaciones que requerían un nivel de discreción que no se le pedía a cualquiera. Y en algún momento, que podía llegar semanas o meses después de la entrega original, esos hombres se encontraban sentados frente a Joaquín Guzmán en algún lugar que nadie excepto ellos dos y dos o tres más sabría jamás. Y en esa conversación, el Chapo no mencionaba la entrega. No la reconocía explícitamente. Simplemente les hablaba como si siempre hubieran pertenecido al círculo que ahora les estaba abriendo. Eso era el reconocimiento. No un agradecimiento. No un elogio. Era ser tratado como si la prueba nunca hubiera existido. Como si siempre hubieran estado ahí. Pero había un tercer círculo. El más pequeño. El más peligroso de alcanzar. Y aquí es donde la historia toma un giro que muy pocos esperarían. Porque si el segundo círculo se ganaba con dinero entregado voluntariamente, el tercer círculo, el círculo de los hombres a los que el Chapo realmente confiaba sus secretos más profundos, los movimientos de dinero más grandes, los acuerdos con funcionarios de más alto nivel, ese círculo no se ganaba con más dinero. Ese círculo se ganaba con pérdida. Hay una historia que circuló durante años entre ciertos exoperadores del cártel, una historia que algunos descartaron como mitología y otros como advertencia,
sobre un hombre al que llamaremos con el apodo que tenía dentro de la estructura. Lo llamaban el técnico. No porque fuera ingeniero ni nada parecido, sino porque tenía una capacidad casi mecánica para resolver problemas logísticos. El técnico había pasado por los 2 primeros círculos con relativa facilidad. Era inteligente, discreto, trabajador en el sentido profundo de la palabra. El Chapo lo apreciaba. Pero había una distancia que el técnico no lograba cruzar. Durante meses, el técnico entregó más de lo que le pedían. Esperó sin preguntar. Trabajó sin llamar la atención. Y el Chapo lo observó, reconoció sus cualidades, lo usó en operaciones cada vez más sensibles. Pero la conversación definitiva, la que habría sellado su lugar en el círculo íntimo, no llegaba. Hasta que un día, por razones que tenían que ver con una confiscación en la frontera que nadie anticipó, el técnico perdió una cantidad de dinero que representaba varios meses de su propio trabajo. No era dinero del cártel. Era suyo. Dinero que había acumulado, que tenía apartado para algo que planeaba hacer con su vida. Y lo perdió porque tomó una decisión operativa que priorizó la seguridad de una ruta sobre la recuperación de su propio capital. Cuando el Chapo se enteró de lo que había pasado, no preguntó por los detalles de la confiscación. Preguntó por la decisión que el técnico había tomado. Quería entender el razonamiento. Y el técnico lo explicó con la misma precisión fría con la que resolvía sus problemas logísticos. Dijo que la ruta valía más que el dinero. Que el dinero se recupera. Que una ruta comprometida no. Esa respuesta, dicen los que conocen la historia, fue lo que cambió todo. Porque lo que el Chapo escuchó en esa respuesta no fue solo buen juicio operativo. Escuchó algo que había estado buscando en ese hombre durante meses. Escuchó que para el técnico, el trabajo era más importante que el dinero propio. No en teoría. En la práctica. Demostrado con pérdida real, con costo real, sin que nadie se lo hubiera pedido. Eso era lo que distinguía al tercer círculo del segundo. No más dinero entregado, sino disposición demostrada a perder el propio. Ahora bien, aquí es donde la historia se complica de una manera que nadie que haya escrito sobre el Chapo ha mencionado con claridad. Porque este sistema tan cuidadosamente construido, tan eficaz durante años, tenía un defecto fundamental. Un defecto que el Chapo nunca reconoció abiertamente, pero que sus hombres más cercanos vieron con claridad en los últimos años antes de su captura definitiva en 2016. El defecto era este. El sistema distinguía perfectamente entre leales y desleales en condiciones normales. Pero no distinguía entre leales reales y leales calculadores en condiciones de crisis. Un hombre calculador, un hombre lo suficientemente paciente y frío, podía pasar todas las pruebas. Podía entregar sin pedir reconocimiento inmediato. Podía incluso sacrificar dinero propio si la ganancia futura era suficientemente grande. Un hombre así podía llegar al tercer círculo. Podía estar presente en las conversaciones más importantes. Podía tener acceso a información que muy pocos tenían. Y podía, en el momento que considerara más conveniente, usar esa información de una manera que Joaquín Guzmán nunca habría anticipado. Esto no es especulación. Hay evidencia en los documentos del juicio de Brooklyn, fragmentos que pasaron desapercibidos entre los titulares más llamativos, que sugieren que al menos uno de los hombres que llegó al círculo íntimo de El Chapo a través de este sistema, un hombre cuyo nombre aparece redactado en varias páginas de los documentos desclasificados, fue precisamente ese tipo de hombre. Un hombre que jugó el juego largo. Que pasó todas las pruebas. Que ganó la confianza profunda de Guzmán. Y que en algún punto entre 2014 y 2016, periodo que coincide con la secuencia de eventos que eventualmente llevó a la captura definitiva del Chapo en Los Mochis, comenzó a moverse de una manera que no era aleatoria. Los investigadores que revisaron esos documentos hablan de un patrón de comunicaciones que no encaja con el comportamiento esperado de alguien en esa posición.
Hablan de movimientos de dinero que tenían una lógica diferente a la lógica operativa habitual del cártel. Hablan de decisiones que parecían correctas en la superficie pero que, vistas en retrospectiva, tenían el efecto sistemático de reducir las opciones de escape de El Chapo en el momento crítico. Nadie sabe, al menos nadie que haya hablado públicamente, si ese hombre actuó solo. Si actuó motivado por dinero externo, por presiones de las que nunca se supo, o simplemente por un cálculo frío sobre qué lado de la historia convenía estar cuando todo se derrumbara. Lo que está documentado es el patrón. Lo que no está documentado, lo que probablemente nunca estará completamente documentado, es la decisión que lo inició. Y aquí hay que mencionar algo que los hijos de El Chapo, los llamados los Chapitos, Iván Archibaldo y Joaquín Guzmán López, entendieron de una manera que su padre quizás nunca terminó de entender completamente. El sistema que El Chapo construyó para identificar lealtad era brillante. Era sofisticado. Era mucho más inteligente que los sistemas crudos y violentos que usaban otros líderes de otras organizaciones. Pero tenía ese límite. No podía distinguir la lealtad real de la lealtad perfectamente interpretada. Los Chapitos, cuando comenzaron a construir su propia versión del poder dentro del cártel después de la captura de su padre, modificaron el sistema de una manera significativa. No lo descartaron. Lo complementaron con algo que su padre no había incluido de manera sistemática. Lo complementaron con información verificada externamente. Con inteligencia sobre los hombres que querían acercar antes de que esos hombres tuvieran la oportunidad de interpretar ninguna lealtad. En otras palabras, los Chapitos empezaron a saber quiénes eran los hombres antes de darles la oportunidad de demostrar quiénes eran. Y eso cambió la dinámica de poder dentro del cártel de una manera que todavía está desarrollándose, todavía está produciendo consecuencias en el México de hoy. Pero hay algo más. Algo que aparece en una fuente que no es un documento oficial, que no es un testimonio de juicio, que no debería existir en el sentido de que nadie entiende exactamente de dónde viene ni cómo llegó a circular en ciertos círculos académicos y periodísticos especializados en el crimen organizado mexicano. Es una descripción, fragmentada, parcialmente ilegible en algunos segmentos, de lo que parece ser un protocolo interno. No un documento formal con membrete ni fecha. Más parecido a unas notas, a un recordatorio escrito para alguien que ya conocía el contexto y solo necesitaba los puntos clave. Y en esas notas hay una sección que describe, con una precisión que resulta casi incómoda, las cantidades específicas que se esperaban en distintos niveles de la estructura. No como cantidades fijas, sino como rangos relativos al capital visible del candidato. La fórmula, si se puede llamar así, era porcentual. No era una suma absoluta. Era una fracción del patrimonio conocido del hombre. Y la fracción no era pequeña. Era lo suficientemente grande como para que la entrega constituyera un riesgo real, un sacrificio que se sentiría en la vida cotidiana del hombre durante un tiempo. Porque una entrega que no duele no demuestra nada. Una entrega que no reorganiza las prioridades del que da no tiene peso como señal. Este documento, si es auténtico, y hay razones para pensar que lo es aunque también razones para dudar, contiene además algo que no se mencionó en ninguna de las fases previas de esta historia. Contiene una referencia a lo que pasaba con los hombres que entregaban la cantidad correcta, esperaban el tiempo correcto, se comportaban de la manera correcta y aún así no eran admitidos al círculo siguiente. Y lo que pasaba con esos hombres no era que los descartaran. No los alejaban. Los mantenían exactamente donde estaban. Les daban más responsabilidades en su nivel actual. Les trataban con respeto visible. Y nunca les explicaban por qué el ascenso no llegaba. Porque el Chapo había aprendido también, en algún momento de su larga carrera, que un hombre que sabe que no va a subir más, que entiende que hay un techo para él, empieza a calcular si le conviene buscar ese techo en otro lado. Y un hombre calculando alternativas es un hombre peligroso. Pero un hombre que no sabe que hay un techo,
que sigue creyendo que el reconocimiento podría llegar en cualquier momento, ese hombre sigue trabajando. Sigue esperando. Sigue siendo útil sin ser una amenaza. Era cruel, en el sentido frío de la palabra. Era la utilización de la esperanza como herramienta de control. Y funcionaba. Funcionaba durante años. Hasta que dejaba de funcionar, hasta que alguno de esos hombres permanentes del nivel intermedio, alguno de los que habían sido suspendidos entre el reconocimiento y el olvido durante demasiado tiempo, tomaba una decisión que cambiaba el mapa de poder de una manera que nadie en el círculo íntimo había anticipado porque nunca habían prestado suficiente atención a esos hombres intermedios. Los hombres que nadie vigila demasiado de cerca son, con frecuencia, los que más claramente ven cómo funciona todo. Y hay una última pieza de esta historia. Una pieza que llegó de una manera completamente inesperada. Que cambió como ciertos investigadores interpretan el periodo final del reinado de El Chapo. Y que tiene que ver no con el dinero entregado sino con el dinero que nunca llegó a ninguna parte. Hay registros, fragmentarios pero consistentes entre sí, de al menos 3 transferencias de cantidades significativas que ocurrieron en el periodo entre 2015 y principios de 2016 que no encajan en ninguno de los patrones operativos conocidos del cártel. No son pagos a funcionarios. No son inversiones en infraestructura de tráfico. No son salarios de ningún nivel de la estructura. Son transferencias hacia destinos que los investigadores no han logrado identificar completamente, hacia estructuras que no pertenecen claramente a Sinaloa ni a ninguna otra organización conocida. La hipótesis que algunos investigadores manejan de forma privada, que ninguno ha publicado con su nombre porque la evidencia no es suficiente para sostener una afirmación pública, es que esas transferencias representan pagos por información. Pagos hechos desde adentro del círculo íntimo. Pagos que habrían sido el costo de la traición que nadie ha podido nombrar completamente. Si esa hipótesis es correcta, entonces el sistema que el Chapo construyó durante décadas para protegerse de la traición fue, al final, el camino que usó la traición para llegar a él. Porque solo alguien que había pasado todas las pruebas, que había demostrado lealtad en todos los niveles, que había ganado el acceso al círculo donde se tomaban las decisiones más importantes, podía haber facilitado lo que algunos creen que se facilitó en esos meses finales. El dinero que compra la confianza de un hombre, si ese hombre es suficientemente paciente, puede convertirse en la misma moneda que paga su entrega. Joaquín Guzmán Loera lleva años en una celda de máxima seguridad en Colorado. No tiene contacto con el exterior. No puede verificar nada de lo que ocurre con su legado, con sus hijos, con el cártel que construyó. No puede saber si el sistema que diseñó con tanto cuidado sigue funcionando o si fue modificado más allá del reconocimiento. No puede saber si alguno de los hombres que pasó todas sus pruebas, que llegó al círculo más íntimo, que conocía los secretos más profundos, está hoy del otro lado de alguna frontera que el Chapo nunca cruzó. Lo que sí sabemos es esto: el sistema existió. Las pruebas existieron. Los círculos existieron. Y el hecho de que el Chapo terminara donde terminó no invalida la inteligencia del sistema. Solo confirma lo que el sistema, en su propia lógica, ya había documentado. Que incluso el mecanismo más sofisticado de evaluación de lealtad tiene un límite. Que ese límite es la paciencia del traidor. Y que el traidor más peligroso no es el que actúa por desesperación sino el que actúa después de años de haber esperado el momento exacto. Hay una pregunta que quedó sin responder en todos los documentos que revisamos para preparar este archivo. Una pregunta que quizás no tiene respuesta pública, quizás no la tendrá nunca. Tiene que ver con esas 3 transferencias de 2015 y 2016. Con esos destinos no identificados. Con el hombre cuyo nombre aparece redactado en las páginas del juicio de Brooklyn. ¿Cuánto tiempo llevaba ese hombre planeándolo? ¿Cuántas pruebas pasó sabiendo que algún día las usaría para llegar a ese momento? ¿Cuánto dinero entregó? ¿Cuánta lealtad demostró? ¿Cuántos años de espera invirtió para ganar acceso a la información que valía más que todo lo que había entregado?
Eso no lo sabemos. Puede que no lo sepamos nunca. Pero si estás escuchando esto y tienes alguna información, algún dato, alguna pieza que no encaja en la historia oficial, los comentarios están abiertos. Porque en el archivo prohibido, los archivos nunca se cierran del todo. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.